del especial que tenemos para todos ustedes. Comenzar precisamente con la mujer. En este mes de noviembre que se resalta precisamente ese valor, buscar en la mayor parte de las entrevistas que realizamos, algunas de ellas y de las más importantes y destacadas que pudimos tener en todo este año. En diferentes áreas de las labores que realizan, hemos querido condensar para todos ustedes un ejemplo y un mensaje que ellas nos muestran a través de estas entrevistas. Tres causales. ¿Cómo lo mira Diana Lora para esas personas que aún no asimilan las mismas? Yo creo que hay mucha desinformación y hay personas que a propósito manipulan precisamente para que haya una franja de la población que no entienda bien y que no comprenda bien qué es lo que se está pidiendo. Lo que se está pidiendo es de humanidad, es de humanidad. La primera causal, que es cuando la vida de la madre está en riesgo, eso no debería estar ni en discusión. Y creo que es la que tiene más apoyo por parte de la sociedad, porque es inconcebible que se deje morir a una mujer cuando se puede hacer algo por salvarla, tratando de preservar una vida que si la madre muere también se va a perder. Claro. Entonces no tiene sentido, no tiene el más mínimo sentido dejarlos morir a los dos. Eso no aguanta ningún argumento. La segunda causal, que es la que más se tergiversa de todas, que es cuando la criatura es incompatible con la vida. Eso quiere decir que no va a sobrevivir fuera del útero materno. Ahí no se está hablando de síndrome de Down, no se está hablando de autismo, ni de ninguna condición con la que sea posible vivir. Estamos hablando cuando es imposible que sobreviva. Que sea viable, que sea vivo y viable. Vivo y viable. Entonces, hacer pasar de manera obligatoria a una mujer por 9 meses de embarazo de una criatura que se sabe que no va a nacer es una tortura. Si ella lo decide y lo quiere, claro, muy bien, pero hacerla vivir de luto 9 meses, poniendo en riesgo su propia vida, porque aquí entonces lo que se hace, hay que esperar a que se muera adentro para poderte intervenir. Y tú sabes lo que pasa en muchos casos, que cuando se vienen a dar cuenta que la criatura ha muerto es cuando ya la mujer tiene una septicemia. Entonces, ¿por qué poner en riesgo también la vida de esa mujer que en muchos casos tiene otros hijos también? Cierto, es cierto. Que no tiene sentido dejar a esos niños huérfanos por una criatura que se sabe médicamente que no va a sobrevivir. Y estamos hablando de niños, por ejemplo, que no se les formó el cerebro, que vienen sin cerebro, eso es imposible que sobreviva. Que viene sin riñones o sin pulmones, es imposible que sobreviva. Entonces, en esas situaciones, si esa mujer decide llevar a término ese embarazo, muy bien, pero fue una decisión de ella. No se le está obligando a que viva 9 meses de tortura, poniendo en riesgo su vida también. Muy correcto. Y la última, que es en caso de violación e incesto. ¿Cómo tú le dices a una madre de una niña que está embarazada por su tío que le violó o por su padrastro que la violó? Esa niña lo tiene que tener. ¿Con qué cara tú le dices eso a esa mamá, a esa niña? También, ¿con qué cara tú le dices tiene que abortarlo? Tú no puedes decirle ninguna de las dos cosas. Solo el que lo está viviendo y lo está sufriendo es el que tiene que tomar esa decisión. Única y exclusivamente. Y al resto de la sociedad lo que nos queda es apoyar la decisión de esa niña. Darle seguridad, que el Estado le dé seguridad de que puede hacerlo de una manera segura, en un ambiente controlado donde no se ponga en riesgo su vida, que no tenga que irse a un patio donde un matasano, que eso sí es criminal. Pero decirle a una niña, a una adolescente que ha sido violada y que ha quedado embarazada y que tomó la decisión de interrumpir ese embarazo, ahora tú eres una criminal, ahora la criminal eres tú. Ahora la mala es ella. O sea, la vamos a victimizar 2 veces. Después de que su voluntad fue violada, le vamos a volver a violar su voluntad y a decirle, tú lo tienes que tener obligado. ¿Con qué cara? Hay que aprender a ponerse en los zapatos del otro. En situaciones tan trágicas, tan dramáticas como esas 3, lo único que nos queda es apoyar a la víctima. Diana, de forma breve, ¿cómo ha sido tu vida, aunque tú vienes de un hogar primario, donde tu hermano es artista?
cómo es vivir con un artista, en el caso de tu esposo. Hay varios, porque recuerda que papi es compositor Sí, también. sí, también. Papi también, el merengue ahí por todos lados. Janio, artista, mi hermano, artista. Yo no sé si tú sabes también que Patricia le da la Sí, guitarra claro, y todo. claro. Sí, hay una vena artística en la familia. Yo no la heredé, yo canto malísimo. Pero aquí en tu casa, el caso de tu esposo. Sí, claro, pero mi esposo sí, no, es maravilloso. Yo digo que yo tengo una suerte, porque como yo estoy casada con un cantautor, las mejores felicitaciones de cumpleaños, de aniversario, de todo son las mías, porque él es un poeta. Cada vez que él me pone un post en Instagram o en Facebook, tanto de la mujer, dice, diañe, ¿por qué yo me casé con un contable? O con un ingeniero. Era un cantautor que yo tenía que buscar. Ah, pero nada, es un poeta. Claro, el romance está garantizado. Qué bueno, qué bueno. ¿Qué es lo más difícil del trabajo de investigación? La rigurosidad, no siempre la información está disponible, tienes que luchar para conseguirla, las puertas que te cierran, los obstáculos para conseguirlo, y todo eso demora. Y entonces el tiempo corre y tú tienes que sacar un programa y tú quieres sacar el programa más completo. ¿No se te ha dado una frustración de un trabajo de investigación, aunque tú no lo haces para esos objetivos, que te dicen, que te desmotive para otros? No, hay unos que se hacen más fácil y otros más difíciles, pero es que esto es una centrífuga y no tienes tiempo de pensar en eso. Algunas veces tú quieres conseguir todos los datos, pero no los tienes. Algunas veces te hablan, algunas veces no te hablan. Entonces, yo quisiera que siempre poder tener la investigación y la persona que se pueda defender, pero algunas veces no te quieren hablar. Eso me desmotiva a mí, que la persona no quiera hablar, porque yo creo que todo el mundo tiene su versión y siempre le sugiero, mire, es mejor que usted hable, que exponga su versión, porque si no va a parecer desbalanceado. Y esa no es mi meta. Mi meta es que esté lo más balanceado posible y que las personas en casa se puedan hacer su propio juicio de valor. ¿En algún trabajo de investigación o de tu trabajo, independientemente cual fuere, te has sentido intimidada, amenazada? Bueno, el año pasado estuvo lo de un narcotraficante. Eso duró, bueno, hasta que lo condenaron, porque la amenaza era que si lo condenaban, iban a saber quién eran ellos, pero después uno se olvida. Y eso es lo difícil, y tú sabes de esto porque tú fuiste víctima. Uno se olvida, entonces uno sabe que uno pisa muchos callos. Yo me acuerdo Connie Chung, que lamentablemente no terminó muy bien, pero que ella dijo, cuando yo no tengo una reacción adversa a mis trabajos es que no lo hice correctamente. Porque es cuando uno pisa callos que uno sabe que uno está haciendo un trabajo, ¿verdad? Si todo el mundo está contento, entonces algo falló. ¿Cuál de los trabajos que has hecho, de muchos, te ha dado mayor satisfacción? Que dijiste, caramba, se logró, fue un mensaje positivo, fue bueno, aunque todos lo sean, pero ¿cuál es ese que tú recuerdas y que te viene a la mente ahora? Yo creo que por la rigurosidad, por el tiempo que pasé, por lo que tuve que indagar, por lo que tuve que buscar fuera de la base de los Panama Papers, porque en los Panama Papers yo encontré esto y lo que yo saqué fue esto. O sea, eso solo fue el comienzo para yo conseguir un material que no estaba en la base de datos. Yo creo que tendría que ser el de Andino Peña, porque no solo fueron los 8 meses, sino que yo después seguí y le di continuidad y saqué otro trabajo 6 meses después. O sea que yo tendría que decir que ese es el trabajo, valga la redundancia, que me dio más trabajo, pero más satisfacción por lo que pudimos lograr y por lo que me tuve que emplear para sacar esa información y por lo que me tuve que emplear para la entrevista. Eso fue con una preparación con abogados y todo. ¿Qué prefiere Alicia? ¿Mangú, yuca o huevo, pasaporte, paella? ¿Qué le gusta? Me encanta el mangú, pero mi comida favorita, y lo he dicho públicamente muchísimas veces, es arroz
huevo frito que esté así blandito, ¿no? Ajá. Que la yema esté blandita y plátano maduro. O sea, yo no cambio ese plato por nada. Si me das a escoger, ese es mi manjar. Lo saben mucho, cuando iba mucho al Vizcaya, Sí. ellos sabían. Y yo llegaba, y ya cuando yo llegaba, doña, ¿usted va a comer lo mismo? Arroz, huevo frito y plátano maduro, me lo tenían listo. Me encanta, orgullosamente, porque hay gente que son platos exquisitos. No, yo soy así, sencilla y feliz con eso. Y si no hay plátano maduro, un guineo madurito, con eso basta. Merengue, bachata, son... Merengue, merengue, merengue. No, la bachata, medio que la bailo, pero no he podido dominarla, pero el merengue lo bailo desde jovencita, porque los merengues de Johnny Ventura y de Wilfrido, o sea, con esos aprendí yo a bailar merengue. Claro, el merengue fuera de aquí es diferente al merengue aquí, ¿verdad? Entonces ya aquí he perfeccionado más viendo, porque a mí me gusta mucho mirar cómo bailan los otros y así se aprende. Sí, ese pequeño ritmo que aquí tienen para bailar el merengue, aquí y con los pies. Sí, entonces ya lo he perfeccionado, pero el merengue me fascina. ¿Baloncesto o béisbol? Bueno, baloncesto definitivamente, porque en mi casa vemos mucho baloncesto. Me encantaba el béisbol cuando chiquita, porque mi papá era fanático de los Baltimore Orioles, porque ellos vivieron allá y se casaron en Washington, y después con los Marlins, pero claro, con mis Tigres soy loca, ¿verdad? O sea, la pelota invernal me fascina aquí y todo el mundo sabe, adoro a la gente de Santiago, pero los Águilas, contrincante hasta la muerte. ¿LeBron James o Michael Jordan? Michael Jordan. Amo a LeBron, pero Michael Jordan para mí sigue siendo el rey. Y en mi casa sigue siendo el rey. Lo hemos analizado muchísimo. Tenemos discusiones, mi esposo y yo, con LeBron y Michael, pero es que Michael sigue siendo como... Tiene cariño. La metí. O sea, él no sé cómo, pero la metí. La metí. ¿Usted? Sí. María Consuelo, en lo que yo me he metido, ¿qué estamos haciendo ahora mismo? ¿Cuál es la fase del proceso en la que nos estamos envolviendo? Jordi, mira, este año a Vigo y a mí nos cogió amasando pan. ¿Vigo es tu esposo? Sí. ¿Lo conociste dónde? En España mientras estudiaba. Unos amigos mutuos nos presentaron hace 30 años. ¡Wow! Hace 30 años. ¿Y fue el famoso amor a primera vista o eso todavía no fue tan rápido? Yo creo que una mezcla de karma y destino, pero sí, un compañero de vida, el perfecto para mí. Con dos frutos a los que amo, Ana y Víctor, y dos nietos. ¿Ah, sí? Vigo, que se llama igual que su abuelo, y Cleo. ¡Wow! ¿Y esa etapa de abuelo para ustedes dos, cómo ha sido? Ese es el amor maduro. Es como cuando te hacen florecer en tu vejez. Eso es un nieto. Te hace... Florecer en tu vejez. Ay, buena esa ay, definición. sí. Me gustó. Te hacen cantar otra vez canciones infantiles, te hacen inventar cuentos. Es un amor distinto. ¿Cómo lo podrías, no, sin entrar en esa disquisición, esa diferencia que pueda molestar, cómo se puede definir? Es un amor maduro, porque mientras uno está criando los hijos, uno también está en un proceso de sobrevivencia, de aprender, de los pagos, del trabajo, de la prisa, de todo. Es cierto. La vida es otra. La vida es otra, pero ahora con una calma que te hace como centralizar más tu alma, uno a los nietos le dedica un tiempo con otra visión, pero todos caben en el corazón. El corazón no tiene límites, en el corazón caben todos. Y vemos aquí, por ejemplo, esta parte de la cocina en la que estamos. ¿Qué supone todos estos instrumentos que vemos aquí, antiguos, son de la tradición
de tu Danés. esposo, ¿verdad? Fíjate, ¿O hay Jordi, una combinación de ambas cosas? nosotros no tenemos absolutamente lujos, nosotros tenemos recuerdos colgando. Todo lo que hay aquí tiene un significado solo para nosotros, porque no tiene un valor en el mercado, pero tiene un valor Ya entiendo. de honra a la familia. A mi abuela le encantaba colgar sus matas de sábila, por ella Como están esta. esas ahí. Y para Vigo están las teteras de sus tatarabuelos, Ah, sí. para Como esta. mezclar, exacto, y los corazones ahí colgando que no pueden fallar, porque ¿qué es la vida sin un corazón latiendo en sincronía con el amor universal? Poca cosa. Pero aquí verdaderamente no tenemos, Vigo dice, nosotros vivimos en un museo, Pero es un museo. Es un pero, museo. Y lo pero es identifica a ustedes. un museo en el cual cada elemento tiene una historia. Te voy a robar un poquito de esto, Claro. con toda nuestra distancia. Sí, Te voy a robar un a poco. propósito que estamos manteniendo la distancia Sí. protocolar con Sí. este tiempo. Esto que tenemos aquí ya es Mira, la masa hasta que... Tiene que ponerle un poquito más de harina a la tuya. Ok. Y mira ¿Cuál qué es el belleza. sentido? Que la harina va creando la Que- fortaleza a la masa. Exactamente, que quede así. Que quede. Entonces lo que vamos a hacer es La que verdad es que es un chicle para ir en todavía. sincronía con lo que es la Navidad, con lo que es el tiempo, vamos a hacerlo en un molde en forma de corazón, pero hecho de barro. Para que no se nos olvide nuestra parte de tierra, que dicen Ya. lo que le da su valor a la imagen de oro son sus pies de barro. Sí. No se nos olviden y vamos a intentar ganarnos con el sudor de nuestra frente el pan nuestro de cada día. Para evitar dolores de cabeza. Para evitar todo, porque es como te digo, como te dije ahorita, o sea, hay una cosa que es el destino y hay otra cosa que es el karma. Para mí supone compromiso, supone responsabilidad, es donde yo me echo un horario, donde yo asumo que me levanto y voy y sirvo las horas que me toquen, donde yo encuentro en cada rostro de un niño que sonríe, que ayudo, o de una madre que abrazo, encuentro el rostro de Jesús. Ahí yo he encontrado ese Jesús que muchas veces tú no lo puedes ver en las iglesias, no lo puedes ver en los grupos, no lo puedes ver en sitios muy físicos, sino lo ves a través de ese servicio y de esas vivencias que a uno le toca. Tú me comentabas algo a propósito ahora de que hablamos de nuestro Señor Jesús. Y como Él decía, terminemos siendo niños, seamos como los niños. Sí. Que una experiencia de muchas que has tenido, de un joven, de cómo entrar con una enfermedad, muchas veces hasta le cambia la vida Sí. a ellos mismos. Y aunque parezca contradictorio, decir que estás enfermo de cáncer, quizás para ellos Sí. haya sido su salvación. Ujú. Cuéntanos un poquito de esa anécdota que Sí, tiene. hay uno de nuestros jóvenes adolescentes que él, en un retiro que hicimos de 2 días con los adolescentes que estaban en vigilancia, los médicos, pues cada uno fue contando cómo el cáncer había impactado en su vida y él siempre era muy callado y ese día se destapó a hablar. Yo sé que fue Dios para que Él nos hiciera a nosotros todavía pensar aún más. Y él decía que le agradecía a Dios el hecho de que le diera cáncer, porque ¿Cómo? él estaba vivo ¿Ah, sí? gracias al cáncer. Pareciera una paradoja de la vida, pero cuando le preguntamos, él dijo, lo que pasa es que yo nací en un barrio muy, muy peligroso, donde los muchachos a los 11, 12 años los inician en las pandillas, en las bandas, en las gangas, y a mí no me tocó porque yo tenía cáncer y ellos decidieron cuidarme. Entonces ese muchacho, su vida no se vio metida en Ligada, delincuencia, ligada. ni tampoco la perdió su vida, porque
por el cáncer, a él lo respetaron en el barrio. Sí. Entonces ya es un hombre hecho y derecho, que tiene hasta un hijo y que gracias a Dios pues salió a flote. Me puedo decir que el cáncer lo Le terminó salvó la salvando. vida. Sí, así Qué contradictorio, ¿eh? es así. Esa es una así. forma a veces en la que recibimos el mensaje. Sí. Tú tienes, queda poco tiempo. Ujú. Tu vida familiar, ¿qué ha supuesto el tener que ser manager de tu propio esposo? ¿Cómo has transmitido toda esa enseñanza a tus hijos? ¿Cómo nos puedes brevemente Sí. expresar de eso? Bueno, con Jorge ha sido una experiencia muy chévere porque siempre yo era que estaba adelante y Jorge, bueno, pues apoyándome en todas las cosas. Cuando él decide ya incursionar ya. en la música, pues yo decido irme detrás. Y entonces yo preparo los playlists, la producción de lo que se va a hacer, la ropa que él se va a poner y lo que va a ser el trabajo ya cuando él está presentándose, yo estoy detrás, cuidando del sonido, cuidando de las fotos, de la cámara, de los videos y tratando de que en ese momento quien brille sea él. Y hemos hecho un buen dúo trabajando con eso, respetando cada quien su espacio y muchas veces yo le digo, no, pero ¿qué tú crees si hacemos esto, si hacemos aquello? Se manejan ahí, ¿verdad? Sí, sí, porque sí. ahí entra el matrimonio. Quiere como- decirme algo, le digo, recuerda que yo soy tu manager. Entonces ahí tiene que flojar. Y a mis hijos, yo creo que la mayor herencia que yo puedo dejarle es que el paso por la vida de cada uno de ellos deje huellas, pero deje huellas memorables, huellas de amor, huellas de frutos que valga la pena, que donde ellos pisen sea fértil, que lo que ellos puedan dejar sea un legado, porque yo he vivido mi vida y la sigo viviendo, cada uno de ellos está construyendo la de ellos y yo siempre estoy para mis hijos, para lo que me necesiten, respetando su espacio y siempre enseñándoles que ahora le toca a ellos, cada uno, trillar el camino de su vida bajo las directrices de lo que enseñamos en mi casa, pero sobre todo bajo un convencimiento de que lo que están haciendo le está haciendo feliz. Y yo le digo, si ustedes son felices, yo lo soy también. Un último mensaje. Tuti, la que estudió bioanalista, Ajá, bioanálisis. pasar por coreografía, cultura, a la que fue atrapada por ese niño, el amor de ese niño, Ujú. a la Tuti de hoy. ¿Qué mensaje le darías desde esa Tuti a Tuti y a esos niños que todavía hoy luchan y a tus compañeras? Mira, yo creo que en la vida uno se traza un plan, pero caminando te vas encontrando con diferentes oportunidades. Yo siempre vi las adversidades como oportunidades o bendiciones que venían disfrazadas. Entonces, me di el chance de poder experimentar las cosas que se me fueron presentando y dándome cuenta dónde yo realmente me sentía feliz, dónde realmente yo me sentía yo misma, no tenía que tener poses, no tenía que ser de ninguna otra manera como a alguien le gustara, sino como yo me sintiera bien. Y fui desarrollándome en eso. Entonces es darse la oportunidad de ser. Y a esos niños, familiares que tienen hijos que luchan contra el cáncer, que sepan que se puede luchar, que todo a tiempo tiene un remedio y que muchas veces, aún cuando la enfermedad ha avanzado y se descubre tan tarde, hay oportunidades donde la familia se reencuentra, donde el propósito quizás de esa enfermedad, de ese niño, sea el que la familia se unifique, el que se reencuentren, el que se reconcilien, y eso lo hemos visto mucho. Entonces, yo creo que la mejor ayuda que podemos darle a un familiar que se le descubre cáncer es ese acompañamiento hasta el día final, hasta donde Dios decida. Y me permitiría aquí, aprovechando este medio, que pudiéramos lograr en un futuro que la ley que ampara a los pacientes con cáncer pues llegue al Senado, llegue a la Cámara de Diputados y que ningún familiar se quede sin poder recibir un tratamiento a tiempo, porque el cáncer no espera. Es una realidad. Bueno, lo lamentable de llegar al final dentro de este espacio con tanta naturaleza y saber que está en el mismo centro de Santiago, Sí, señor. cercano a todos, en este parque central.
y acompañado de ti. De verdad que mi admiración siempre te la he Gracias. manifestado, mi respeto. Eres una persona que lleva a cabo lo que dice y lo que cree. Muchas veces hablamos, pero no actuamos. Sí, O no es coherente con lo que se dice. así es. Tú eres una persona coherente con lo que sientes y con lo que dices ser. Gracias. Te felicito. Gracias. Y gracias por el tiempo. Gracias a ti y gracias a tu equipo que está detrás, que me he dado cuenta que también son jóvenes muy apasionados. Así es. Y yo creo que el éxito de esto es trabajar con pasión. Gracias. Que la mujer de hoy en día quiere realmente desempeñar, ser buena en todos los roles, en el profesional, en el familiar, ¿No es mucha la exigencia en para el la personal. mujer? ¿Tú crees que la sociedad no le exige demasiado a la mujer? Más que la sociedad, yo creo que somos nosotras mismas, porque a mí me gusta estar presente en el día a día de mis hijos. Entonces, uno mismo se exige mucho, pero yo creo mucho en saber establecer nuestras prioridades. Qué bueno. En saber decir que no muchas veces. Y ahí te cuento una anécdota que recién yo iniciaba en AIREN. Ajá. Tú sabes que a estas asociaciones te invitan a todo, Claro. de repente a todas las inauguraciones, Claro. reuniones, bueno. Y al cabo de unos meses me dice una compañera de trabajo, llegó tal invitación, pero en la noche. Y yo le excusé, porque yo me di cuenta que usted es como el sol, de día, pero no de noche. Bueno. Y la verdad es que yo valoro el llegar a mi casa a las 6 de la tarde, al final del día laboral, y poder compartir con mis hijos, cenar con ellos y tener ese momentito en familia. Para mí eso es muy importante. Qué bien. Y espero que mis hijos valoren ese tiempo de calidad, porque aunque en el día a día, obviamente, uno hace sacrificios y no siempre puede estar presente, pero cuando priorizamos y nos organizamos, pues yo creo que podemos realmente desempeñar cada rol. ¿Cómo valoras la situación actual? Las autoridades, ¿cómo crees que han estado conllevando? ¿Hay esperanza de lo que se ha estado tomando como medidas? El proceso de vacunación. ¿Cómo puede Lina expresar su parecer en todo esto? Mira, yo pienso que hay esperanzas. Yo creo que es un gobierno que ha demostrado que quiere hacer las cosas diferentes. Y nosotros, particularmente como santiagueros, tenemos que sentirnos muy esperanzados. El presidente es ibaeño, la vice es santiaguera, el presidente del Senado es santiaguero. Entonces, yo creo que viene una etapa de progreso para Santiago. Tenemos años exigiendo y quejándonos porque tenemos una inversión pública mínima en nuestro Santiago, en nuestra región. A pesar de lo que se invierte Exactamente, a pesar de lo que aportamos nosotros al Producto Interno Bruto. Y de hecho ya hemos visto cómo hay todo un convenio entre Compromiso Santiago y el gobierno, y hay ya una lista de proyectos que entendemos que se van a materializar. Y en el mismo discurso del presidente, pues él mencionó varias obras para Santiago, para la región. Entonces, yo pienso que hay esperanza y que aún estamos en este proceso de pandemia. Ya la vacunación empezó, ya vemos cómo distintos sectores se han ido vacunando, aparentemente con bastante organización en las distintas provincias del país. Entonces, yo creo que estamos en un buen momento. Qué bien, qué bien. No quiero dejar ir finalizando. Que la frase, Dios lo puede todo. Dios nunca nos abandona. Dios nunca nos abandona. ¿Qué es para ti? ¿Qué significa rápidamente? Es mi frase de batalla. Esa frase, como te comentaba, surge en un verano cuando teníamos 15 años. Mi amiga Leonelda y yo en un viaje de verano. Se nos presentaron algunas situaciones que ahora te diría tonterías, pero en ese momento para nosotros fueron dificultades. Con 15 años. Exactamente. Y la frase de nosotros era, Dios nunca nos abandona, Dios nunca nos abandona. Y te puedo decir que hasta el sol de hoy, cuando yo tengo cualquier situación, esa es mi frase de batalla. Qué bien. ¿Cuál es el mayor compromiso de Lina García? Dejar un buen legado, que mis hijos se sientan orgullosos de mí y que a nivel profesional yo pueda también ser un ente motivador
e inspirar a mi gente a hacer lo mejor que puedan, que cada día es una nueva oportunidad para ejercer nuestro rol de la mejor manera. Y creo firmemente en que cuando queremos, podemos. Lo que hay es que trabajar, ser perseverantes y ponerle ese toque de pasión y amor a cada día. Y poniendo todo en orden divino. Qué bien. ¿Cuál es tu mejor cualidad? Yo creo que yo soy positiva. Yo trato de ver siempre el lado positivo de las cosas, porque pienso que aún en los errores hay un gran aprendizaje. Aún en las dificultades hay un aprendizaje. Entonces siempre le digo a mis compañeros y a mis hijos, vean el lado positivo de las cosas. Y si no, veamos cuál es la enseñanza que nos está dando esta oportunidad o esta situación. Dejémoslos ahí. Dejémosle ahí. Excelente mensaje. Muchísimas gracias. Un saludo de pandemia. Yay. Y gracias de verdad. ¿Cómo ha sido para Nayoni estar en los medios de comunicación, haber estado, llegar a Santo Domingo en este espacio y a la vez tener ya la vinculación con un dirigente político que hoy evidentemente tiene proyecciones de mucho avance y de futuro? ¿Cómo ha sido para ti y cómo has manejado esa parte? Y cómo también lo ha manejado Abel Martínez con Nayoni. Tú sabes que nosotros, sobre todo en la mesa del diálogo de familia, pues nosotros tenemos la intención marcada del respeto, del amor, del apoyo y de ese respaldo genuino de ambas partes. El trabajo que hace Abel es un trabajo Extenuante. Muchas veces te puede dejar sin aliento. Si nos vamos a la poesía, para ponerlo bonito, ¿verdad? Es fuerte. Sí. La política desgasta mucho porque empleas todas tus energías y todos tus esfuerzos en el bien común. Y yo lo apoyo sobre el 100%. Qué bueno. Porque sé del material que él está hecho y sobre todo porque conozco sus intenciones y su accionar. Entonces, cuando tú miras en la misma dirección que tu pareja y aspiran y anhelan lo mismo para su país, que es como que trabajar para ti, para él, para mí, en definitiva, es trabajar por los dominicanos. Entonces, eso es lo que queremos. Tenemos un bien común y por eso lo apoyo, por eso creo en él, por eso le acompaño, muchas veces de forma pública, otras veces en el anonimato de nuestro hogar, que es donde más el peso debe recaer para que pueda él tomar las energías y el brillo necesario para continuar y viceversa. Abel es un apoyador de mi carrera, me nutre muchísimo con su comentario y con su sabiduría. Él mira mucho a través de la sabiduría, es una persona que ha vivido en diferentes escenarios, no solo la política, sino... Pero a propósito de eso, y escúchame ¿Sí? que te interrumpa, el día que tú fuiste, que era parte de una pregunta, pero tengo que aprovechar No esta te situación. preocupes. El día que tú recibiste la premiación del Sí. Soberano, se pudo notar que él se desprendió en ese momento de la figura Sí. que es del... ¿Tú lo sentiste así? Tú sabes que todo el mundo me ha dicho eso. Y dio como dijo, es el tiempo de Nayoni. Sí, ¿Cómo lo sentiste tú? tal cual, Ok. tal cual. ¿Tú no te imaginas lo feliz que yo estaba esa noche? Yo estaba como feliz porque era mi primera nominación Claro. y tenía posibilidad de ganar, porque si estoy ahí, ¿verdad? Puedo ganar. Claro. Entonces, Abel, lo protocolar no es muy de Abel. Ya. No es muy de Abel. Ya. O sea, las actividades puntuales, tú vas a ver a Abel en actividades puntuales, tú no lo vas a ver a él en todos los eventos, en todas las cosas. Claro en eso. Entonces, sobre todo esa, que es tan especial, porque para mí
pero no necesariamente para él, por el tema de la entrevista, que la cosa, o sea, él es más... Pero él es introvertido por su forma de ser. Tú lo ¿verdad? ves así, Ok. pero él es muy Ok. chévere. No, porque el hecho de que tú seas introvertido no quiere decir que seas chévere. Es Sí. posible que introvertido quizás para ese tipo de, Sí, de sí. actividades. Yo creo que sí, yo creo que Ok, sí, yo creo que sí. ok. Quizá por la formalidad. Ok, pero te sentiste bien. Total. Eso se- no, eso se él notó. estaba feliz. Y él lo disfrutó. Él estaba súper feliz, por eso yo decía, pero Dios mío, o sea, él me agarraba la cosa. Y yo, tírame una foto aquí. Y él estaba en mí, como decimos en buen dominicano. Esa es la él palabra. estaba puesto para mí. Esa es la palabra. Y yo decía, este hombre, y nos pedían fotos. Y yo, este hombre va a decir, ¿y en qué momento que nos vamos? Nunca me dijo en qué momento que nunca. Y ahí es cuando uno necesita. Nunca. uno O sea, él necesita estaba feliz. El apoyo de una pareja. Independientemente de que en el Correcto. caso de ustedes, yo digo en Y- el sentido general. Sí, de verdad. Y él estaba feliz. O sea, tú no te imaginas. Y a ver, cuando yo gané, eso era una emoción. Qué bueno. Bueno, que en paz descanse don Johnny, Wow. que estaba cerca de nosotros. Hablaron muchísimo. O sea, hicieron. Johnny Ventura. Sí, don Johnny Ventura. Y su esposa estaban ahí al ladito de nosotros, estaban tan felices, Abel compartiendo con él, o sea, como que Ay, me qué gustó belleza. muchísimo que Abel tuviera esa oportunidad también de conocer y de disfrutar de mi industria, que aunque la de él es masiva, no necesariamente Claro. es la del entretenimiento, que Correcto. es muy diferente. Correcto. ¿Cómo ha sido para Nayoni poder estar presente en todas esas actividades como la que tú dices, siendo madre? ¿Cómo ha sido para ti? ¿Cómo es posible eso? Y sabiendo uno que tú tienes 2 hijos, Sí. pero con buenas intenciones para un tercero. Bueno. Ay, pero Dios mío, tú no eres fácil. Bueno, si está de Dios, ¿verdad? Claro. Que nomás de todo lo que él Pero cuando me refiero a eso es que tú tienes, si Dios te lo... Sí. O sea, has disfrutado tu maternidad. No hemos cerrado la fábrica todavía. Ah, o sea, que si perfecto, Dios quiere y perfecto. nos manda otro, bienvenido Perfecto, sea. perfecto. Y que nos dé la fuerza también, porque mira, no es fácil. ¿Cómo así? Pero de una red de apoyo es importante. Fueron maravillosos porque fueron años de aprendizaje con los ojos abiertos. Primero estábamos en Radio y Televisión Dominicana, después ya yo pasé cuando entré a Esta Noche María Cela a Colorvisión, Colorvisión. cuando recibí la llamada de Colorvisión, eso fue... ¿Qué fue para ti? Oye, yo empecé Esta Noche María Cela en Radio y Televisión Dominicana claro, también, claro. pero recibí la llamada de Colorvisión y dije, bueno, ya llegué, y eso había pasado. Eso fue un impacto, ¿eh? Sí, y apenas tenía como 5 años en la televisión, o 4 o 5 años o menos. Y yo decía, ya llegué, que me llame Colorvisión, el canal de mayor audiencia, que quiere mi programa en su parrilla. Ya llegué, ya me consagré. Ahí era que yo estaba empezando. Pero sí, al mudarme a Colorvisión fue un gran paso, importantísimo para mi carrera. Y ahí empezó en el 96 Esta Noche María Cela a despuntar. Bueno, empezó el programa y empezó despuntando. La verdad es que fue algo muy novedoso y a lo largo de esos 8 años fueron maravillosos de innovación, de hacer cosas que no se habían hecho antes en Claro. televisión, de tener unas grandes exclusivas como nadie. O Sí. sea, todavía yo ando por ahí publicando algunos recuerdos que me están mandando, recuperando esos cassettes. Pero luego, por ejemplo, el haberme ido a España hizo que, por supuesto, yo dejara una plaza vacía muchos años, que hubiera una nueva generación que empezaba y como te hablaba yo, no se encargan de investigar ni de ver cuál es la carrera de esta persona y cómo ha sido la trayectoria de esta persona y creen cualquier cosa que se les diga o que se les meta en la cabeza, y para volver fue un poquito difícil otra vez reconquistar ese espacio. Pero no me arrepiento de esos 7 años, porque en esos 7 años me enriquecí en otros aspectos, en el aspecto familiar, en el aspecto personal, cultural, amplié mis horizontes Y muchísimo. tus relaciones también. Mis relaciones también. Entonces volver y... cuando me fui a Telecentro no me arrepiento tampoco. Ese fue otro paso importante. Ese fue un punto. Ese fue de Colorvisión a Telecentro antes de irme del país. ¿Por qué? Porque en ese momento Telecentro se convertía en el canal que todos soñábamos, con los equipos, con la imagen, y eso que en ese entonces se me había pedido eso durante más de un año,
que me fuera, hasta que me compraron apoyando la Casa Rosada, ¿La fundación? en la fundación de la Casa Rosada para la construcción de la misma. La Casa Rosada es el hogar para niños con VIH y SIDA. Yo estaba envuelta en ese proyecto desde hacía varios años y me faltaban fondos. Entonces dijeron, te vamos a apoyar con el concierto de Juan Luis Guerra y con fondos cuánto. Ya. Y ya yo dije, ok, pues voy para Telecentro. Me dolió mucho despedirme de Colorvisión, de mis viejos, como yo les llamaba, don Mario y don Manolo, que me dijeron, María Cela, quédate y no nos pagues un centavo. ¿Cómo? Quédate y no nos pagues un centavo. ¿Y qué pasó? Y yo me fui al otro pagándole el 30%, porque ya le había dicho que sí, ya habían ayudado a los niños con VIH y SIDA. Yo no podía decir que no, yo no podía ahora decir que no. O sea, ya yo tenía un compromiso moral. Claro, Económicamente me convenía más. Sí, Además, sí. yo amaba a Colorvisión y a toda la empleomanía, todo. Isidro lloró cuando me fui, que en paz descanse. Pero después vino lo que vino, la debacle de Colorvisión. Claro. Pero entonces vino el paso a irme a España. Entonces, como que todo... Sí, todo se compaginó. Todo tiene... Exacto. Y al volví a Colorvisión, que es mi canal y ha sido mi canal de siempre. Qué bien. O sea, no. A propósito de eso, quiero hacer como un esquivo ahí, que hablamos de la fundación. ¿Cómo se te ocurre, cómo nace en la idea de María Cela la fundación? ¿Qué es lo que lo motiva? La fundación fue producto del trabajo que estábamos haciendo. Realmente yo no quería hacer una fundación, pero entendí que tenía que hacer una fundación para poder construir lo que los niños necesitaban. La necesidad de ayudar a los niños que yo sabía que iban a quedar huérfanos y con el estigma del VIH. Yo leí un libro. A eso iba, o sea, ¿cuál fue la naturaleza? En aquella época, un libro llamado Más grandes que el amor, escrito por Dominique Lapierre, un escritor francés, sobre el VIH-Sida, el origen de toda la epidemia, porque eso fue tremendo. La gente joven no sabe lo que vivió el mundo en la época del VIH y del SIDA. Perdimos a grandísimos valores del arte y en general. Y yo sabía que cuando eso golpeara a República Dominicana iban a quedar muchos niños huérfanos y con el estigma de tener un virus del que la gente conocía poco y era peor todavía que este. O sea, porque tú te alejas ahora con el COVID para que no se te pegue, te alejas de una persona, pero en ese entonces no solamente te alejabas, sino que la despreciabas, la juzgabas, mucha gente que fue juzgada injustamente. Era como la lepra en la eso antigüedad. te lo buscaste tú, se lo buscó esa persona por sinvergüenza, y no era así, como no es en la mayor parte de las enfermedades que se adquieren de esta manera. Pero bueno, en este caso los niños eran víctimas de transmisión vertical de la madre al hijo o de transmisión por transfusión de sangre. Y se quedaban sin hogar. Nacían ya con una condición que los enfermaba y aparte de eso con el estigma del rechazo. No querían los dentistas tratarlos, los colegios no querían cogerlos y yo dije, tenemos que hacer algo por ellos. Y así nació todo eso, producto del libro Más grandes que el amor, maravilloso. Más grande que el amor. Más grandes que el amor. Ahí están entrelazadas desde Robert Gallo, que era el jefe del CDC de Atlanta, Montagnier, que fue el que descubrió el retrovirus en Francia y el otro se llevó el reconocimiento, la Madre Teresa recogiendo los enfermos de SIDA y abriendo el primer lugar en Nueva York para toda esa gente que nadie quería tocar. Eran los intocables de la India, pero en el mundo entero, los enfermos de SIDA. Y todas las historias entrelazadas desde cómo empezó el SIDA, y darle seguimiento hasta el primer caso hasta el momento en que escribió Lapierre el libro. ¿Y hoy día cómo está la fundación? O sea, Las monjas, el hogar para niños con VIH. No, ya no es necesario mi trabajo. El hogar corre solo. Ahí siguen habiendo niños huérfanos que no deberían haber a estas alturas. No deberían haber niños que nazcan tampoco sin cesárea y sin que se le apliquen los antirretrovirales a la madre para que no nazcan contagiados. Pero todavía pasa. Por desgracia en países como el nuestro, cuando en otros países ya eso está prácticamente
erradicado el Erradicado. problema, y el VIH se ha convertido ya en una condición que tú tienes como, Claro que se como vive, si como se vive. tienes y se entiende la diabetes, etcétera, Claro. y te tomas tus antirretrovirales y tienes tu vida normal. Aquí hay mucha gente que vive así, Claro. porque los antirretrovirales ya son gratuitos. Pero señores, en un principio los antirretrovirales nos costaban 10,000 pesos por niño. Wow. 10,000 pesos por niño. Y yo no quería que ningún niño se me muriera. Y se nos murieron muchos al principio cuando no habían llegado al país. Eso era terrible. Teníamos que ir, empezando por Loli, que fue mi ahijadita la que me motivó a ir más lejos. Pero ya, gracias a Dios, eso ha cambiado. Ahora tenemos esta pandemia. O sea que tú has llevado la calidad de madre más allá de tu entorno biológico. Bueno, porque como te dije, los niños son mi debilidad. Sí, y la sensibilidad que mencionaste al principio. Vámonos a ir a otra pausa y volvemos. Bien, María Cela, ¿qué significa para ti esta noche, María Cela, viéndote desde que iniciaste en Radio Televisión Dominicana al día de hoy? ¿Qué significa para ti ver eso? Ha sido una escuela, una universidad laboral y de vida. La cantidad de personas que me ha permitido conocer, de experiencias que me ha permitido compartir con el público, de historias que hemos podido contar, de vivencias inolvidables, musicales. Por ejemplo, ahí voy a poner una en este fin de semana, que fue vivida con Michael, Camilo y Tomatito. Michael es uno de nuestros grandes artistas internacionales, Orgullo. uno de los mejores jazzistas del mundo, y Tomatito, uno de los mejores guitarristas flamencos y del mundo también. Y ellos se unieron para hacer este disco llamado España, mezclando jazz y la guitarra y el piano. Y cuando ellos en mi programa, que a mí me costó zancajear ese piano, porque Michael solamente tocaba en un piano con X, que no sé qué, no sé qué, enorme, un monstruo. Y cuando yo vi ese piano en el estudio y cuando Michael se sentó y Tomatito agarró la guitarra y empezaron a tocar el tema Too Much, de la película que lleva el nombre de Fernando Trueba, de Antonio Banderas, Melanie Griffith, y ver cómo el gitano sacaba lágrimas de esa guitarra y cómo Michael, el respeto, y luego los dos, ese momento, yo decía, Dios mío, este es un momento, y lo pude lograr en mi programa, o sea, aparte de la cultura, de haber colaborado con tanta gente maravillosa a lo largo de los años, que hemos podido todos, entre todos, transmitir un poco más de educación a nuestro pueblo, aparte del trabajo que hemos hecho por causas, las transformaciones que a través de nuestra voz y de nuestro repiqueteo se han logrado junto con otras voces, una gran satisfacción. Ya yo puedo decir que yo me siento casi plenamente satisfecha. Yo creo que no me queda. Ahora que tú hablas de eso, la que vimos recibiendo el premio de Miss Mundo, a denunciar el año pasado en Plaza de la Bandera y decir, no me preocupa perder mi programa por hacer una denuncia. Te has transformado en la vida. No, te has hecho. Es la misma persona. Es más, los cimientos de esta persona que soy hoy se forjaron en mi adolescencia. Ahí, en mi adolescencia en la UAS, donde yo estudié, la Universidad del Pueblo, la universidad de todos, donde mis padres eran profesores, donde yo aprendí sobre política, donde yo no soy, nunca voy a ejercer la política, yo estoy más clara que el agua en eso y siempre lo he dicho, no me voy a meter en la carrera política, pero yo soy una persona política. Claro que me interesa lo que pasa en mi país
porque O es sea que fundamental. siempre ha sido una El curiosidad en ti. activismo, nosotros lo practicábamos de alguna manera en la UAS también, porque yo fui de la que se fue a la calle por el 5% que le correspondía a Aquella la vez. universidad y tiré el palo a la calle y fui a las marchas y todo esto. No participaba en la revuelta donde había bombas lacrimógenas, a mí no me interesaba eso. Yo porque no participaba activa en ninguno de los partidos políticos que tenían su... La universidad estaba sumamente politizada Sí. en esos tiempos, pero era necesario, porque era el único lugar donde, como para botar humo, un poquito para Sí, botar la presión. vapor, Sí, sí. bajo una dictadura que era lo que vivíamos hasta el año 1978 con Balaguer. Claro. Entonces, por eso la universidad era tan incómoda también para el gobierno. Pero esa muchacha que se forjó ahí, que por casualidad fue Miss Mundo y que en su labor de Miss Mundo no dejó de ser ella, al contrario, aprendió más, amplió incluso, mejoró su calidad humana, porque viendo lo que hacía Julia Morley con los niños en todas partes del mundo donde visitábamos, yo trabajé muchísimo para niños en dificultad, para menores en situación de conflicto, de guerra o de enfermedad o en asilos. Por ejemplo, en El Salvador, yo nunca lo olvido y siempre lo digo, esa visita al hospital militar, no podía ir a donde los combatientes, pero sí estaba en el hospital militar viendo tantos adolescentes de 14, 15, 16 años mutilados por las guerrillas, los enfrentamientos. Yo estuve 3 veces en El Salvador con seguridad a mi alrededor, perdí parte de esa gente en la guerrilla, oía los tiros en las noches. Todo eso me hizo crecer como persona y forjar lo que a la larga he ido desarrollando en mi personalidad y he podido con ello contribuir a la sociedad. Es la misma persona. Dentro del mismo programa de María Cela, tú has tenido muchas compañeras que han trabajado contigo y ya comprendo... Muchas no, son 3, 4. Exacto, pero han sido varias y de ellas podemos mencionar el caso de Diana Lora, el caso de Carolina Santana, Farideh Raful, Camila García Durán. ¿Qué ha sido, que entiendo es la que más tiempo tiene contigo, trabajar con Diana? Diana, maravilloso. Diana ha sido la mejor compañera que pude haber escogido originalmente. De hecho, cuando me la sugirieron para producción. Eso te iba a decir. Y cuando yo la conocí, nos sentamos a tomar una copa y a conversar. Hace muchos años de eso ya. Era la primera vez que esta muchachita recién casada con Marela Alemán y no tenía hijos ni nada, muy inteligente. Y yo le dije, Diana, yo había pensado que tú podías trabajar en producción y vas a trabajar en producción conmigo, pero yo te quiero también en conducción. ¿Y cómo fue para ella? Se puso muy feliz. Claro, ella estaba acostumbrada a trabajar con su papá una vez a la semana, en noticias, y es otra cosa. Y yo le dije, prepárate, vas a tener que ampliar tu horizonte para poderte hacer realmente popular. Tú tienes que tocar todo tipo de temas. Entonces, al principio le era un poquito cuesta arriba, pero después Diana, pues, cualquier cosa la sortea perfectamente. Al principio era un poco más tímida y con el paso de los años adquirió una personalidad televisiva fantástica, aparte de que es una gran periodista. Pero el que no me conoce y ve mi caja torácica y mi temperamento, dice, este tipo es difícil. Pero el que me conoce a fondo, sabe que no. Y puedo testificar lo siguiente. ¿Y por qué te llegan entonces tantos casos de conflictos que has sabido manejar hacia ti? Porque en la gran mayoría tengo solución. Los conflictos le llegan al que tiene la solución. Y me meto en acciones que tienen que ver con el dolor de la gente muchas veces, ¿me entiendes? Y digo la verdad, por lo menos no puede adivinar nadie de qué partido yo soy, porque yo le digo la verdad a Lionel, a Luis, a Danilo, al funcionario que sea, trato de ser, ¿me entiendes? ¿Tu compromiso es personal? Con Dios, con la verdad. Con la verdad, ya yo no tengo para dónde ir, ya lo único que yo tengo es
que terminar mis días con el respeto, con la lealtad, que es lo más difícil. Ser leal, Jordi, es una cosa extravagantemente difícil. Es cierto. Cuando tú eres leal y tú eres un testimonio de eso, porque quizás en el medio que llegaste, del medio de comunicación, que es muy diferente a lo que eres como licenciado en Derecho, como doctor en Derecho, tú puedes percibir quiénes son los amigos, quiénes no son los amigos, si te duele la cabeza y están ahí para buscarte un calmante o no, ¿tú me entiendes? Claro. Hay que ser coherente. Y hombre, además yo aprendí a quererte por tu papá. Tu papá es un ser humano especial para mí, muy especial. Muy Es así. especial. No empiece, que soy yo que estoy entrevistando hoy. Ya está bien. Pero tú me tienes acorralado aquí. Pero entonces, esos casos que a veces te han llegado Sí. de personas que han cometido o hechos o han sido acusados de eso, Sí. ¿Por qué entiendes que te llegan y qué te motiva en eso? Ser solución. Mira, me voy a un caso que todo el mundo conoce y que yo cogí candela, el de Kanki. Yo te lo tenía te lo iba a preguntar con todo el respeto, pero ya que tú lo traes. En el caso de Kanki, Sí. Kanki y yo no hubiésemos hablado 5 minutos en la vida corrido. 5 minutos en la vida corrido. Nunca hubiésemos hablado. Me llama su familia de Estados Unidos. Sí. Y me dice, él solamente se entrega contigo. Y dice que si no, se va a quitar la vida, si no, se va a matar. Ah, No sí. tengo que entregarlo. Sí. La Interpol ya tiene el teléfono de él intervenido y me hace saber lo siguiente: haznos ese favor porque nosotros vamos a gastar más de $300,000. Yo no sabía que se gastaba tanto cuarto para que tú eras una gente allá y hacer esos procesos y esa cosa en Estados Unidos. No sabía eso. Sí, cuando está interviniendo agencias internacionales, mucho peor. Sí, y el caso ya de él era otro Claro. nivel. No, y que también estaba acusado de una situación que, aunque es algo interno, Sí. pero dentro del ámbito de las Naciones Unidas, como es el abuso a menores, aunque sea una acusación, tiene un agravante peor. No sabía eso, pero yo simple y llanamente serví. Llamé a Francisco Núñez, que es el fiscal. Al fiscal que hoy se ha suspendido. Está suspendido. Y le dije lo que había, un favor que tú no estás haciendo. Pero no obstante eso, un asistente de Jean Alain, no me recuerdo el nombre ahora, me hace saber. Bueno, al fin y al cabo, se decidió que Kanki venga. Hice mal yo con entregárselo a la justicia. No. Pero, óyeme esto, una semana antes, una persona que le llaman el Chino, que mató 3 personas en el Puente Seco, Sí. y lo quemaron en La Vega. No sé si recuerda. Claro. Había una joven Claro. en ese caso. ¿Quién fue y buscó al Chino sin conocer al Chino? Y lo entregó a la fiscalía. Yo. En mi mismo carro lo monté y lo llevé a la fiscalía. Una persona que estaba buscando la Titri Mundate. Y esa tranquilidad que se ve en ti, a pesar de que puedas estar pasando todo un mare magnum. Así es. Yo es que vine desde la casa, o sea, yo soy franco macorizano. Mis padres cuando emigraron a Santo Domingo, nosotros teníamos apenas un año de edad, mi hermano gemelo y yo, y mis hermanos ya eran un poco más mayor, eran niños. Pero mi madre siempre nos enviaba a San Francisco de Macorís, a casa ¿Donde Fefa? donde mi tía Fefa, a casa de mis abuelos maternos. Siempre era como una obligación de que los veranos y la Navidad íbamos allá. Yo sabía, yo no entendía porque era una muchacha, teníamos libertad esa libertad de estar descalzo, correr, perderse, subirse en una mata de jobo, comer guayaba, sentarse mirando las nubes para el cielo, sentado en gravilla. Eso era vida. Muchachos, vengan a comer, como crecer con todo eso. Yo no me podía bajar los pies de la cama a las 7 de la mañana sin antes haber leído la Biblia con tía Fefa. O sea, era todo no era rígido, pero era una educación, una disciplina que la ciudad a lo mejor no me lo permitía. Mi mamá quería que no fuéramos tanto de ciudad, sino que creciéramos con esa sencillez, esa cosa de que las cosas no se consiguen de la noche a la mañana, que hay que ir paso a paso labrándolas, que hay que culpirlas, que hay que hacerla chin a chin. Entonces, todo eso, esa formación cristiana de fe, de nacer y escuchar,
lo que hace de verdad la fe y lo que hacen las cosas buenas cuando uno pone su fe en acción, fue lo que me fue guiando paso a paso a esa parte humilde, sencilla de lo que yo soy. Yo no tengo doblezas, yo estoy frente a la cámara y detrás de cámara soy la misma persona. Eso me consta. O sea, yo no soy otra persona cuando estoy con celebridades ni cuando estoy sin ellas. O sea, yo soy la misma persona con las celebridades y sin las celebridades. Yo soy José Jan, un ser humano con los pies en la tierra, capaz, como te digo, de quitarme el corazón o quitarme mi piel y vestir a otra persona si tengo que hacerlo. O sea, yo lo hago y por eso cada labor social, cada vez que me llaman para algo, donde tenga que aportar y con este don de la creación de Ser Moda, que no me pertenece porque es una obra y un don de Dios que me lo puso en mis manos y en mi corazón, en mi mente. Si Él me lo puso, yo puedo hacer un traje que cueste $1,500 y entonces ese traje se pueda vender para que un grupo de niños necesiten insulina. Pues por favor, a mí no me pesa hacerlos. Vamos a hacer ese traje para que tú vendas los bonos, qué sé yo, en $500 para que la gente recaudemos insulina por un año. Para entonces como esa belleza de saber que tú a través de este arte, de esto que se vea tan banal como es la moda, pueda ser un puente para ayudar a tantas personas, tanta gente necesitada. Es maravilloso, ¿verdad? José Jan, hay algo que siempre, en una oportunidad, cuando tuve la ocasión de entrevistarte hace un par de años, que algo que me había impresionado de ti es que tú respondes por Instagram y redes sociales. O sea, eso te habla de una persona, aunque uno no lo crea. Porque hay veces que son figuras por alguna razón. Y uno a veces no sabe, está bien, cada quien tiene su vida privada, pero no está de más que esas mismas personas que tú utilizas ese medio, te escriben, responda de cuando en vez. Y eso siempre me ha impresionado de ti, a propósito de lo que tú hablabas. Y la verdad que reconozco mucho ese acercamiento que tú tienes como ser humano. Y te felicito por eso. Gracias, de verdad. Es que de eso se trata, son redes sociales. Entonces uno tiene, a mí me educaron con, como te digo, con humildad y con una persona una persona sociable. Y eso es amabilidad. De hecho, hasta para mí es elegante responder cualquier cosa. No importa, hay un momentito, tú sácate una hora para eso y de verdad hay cosas impresionantes. Incluso por DM de Instagram hay clientes que a veces se me pasan porque me escriben por ahí, no ven el correo electrónico y yo no veo y digo, ay Dios mío, se me fue un cliente. Entonces respondan. Claro, yo en esa parte y más si eres una figura, porque si ya tú lo que te dedicas es simplemente una vida privada, eso se comprende, sí, pero no en el ámbito ya de como figura pública. Tú te puedes, Tony, a propósito que vi en estos días que tú estabas en protesta por discriminación, a propósito del articulado que se mencionó del Código Penal que está siendo conocido en el Congreso. ¿Te consideras tú una persona que ha sido afectada por el prejuicio? Oh, claro, en todos los niveles. Primero, yo en el día que se firmó este programa que tenemos, el Día Internacional del Rock, y yo en ese momento era el único negro que cantaba eso en este país. Entonces era chocante para las personas. Y yo cuando me di cuenta que era una figura pública, también empecé a mirar a mi alrededor dentro de lo que hacía. Y yo veía los únicos negros eran Corporán, Johnny Ventura, después ya apareció Cueli apareció, pero no habían figuras públicas como yo me veía y como yo era la mayoría del dominicano. Entonces empecé a tener cuestionamientos. ¿Por qué los comerciales de cerveza traían gente venezolana, todas que eran caucásicos, y siempre fueron así? Entonces, de ahí para adelante, yo empecé a darme cuenta de por qué eran estas cosas. Obviamente eran por ignorancia. Claro. Empecé a compartir con gente que tenían identidades o inclinaciones sexuales diferentes a la mía. Entablamos amistades y hacíamos las mismas cosas. Lo único que nos dividíamos era cómo amábamos a las personas. Claro. Entonces, obviamente, cuando tú ves personas que tú crees que son diferentes por algo que te inculcaron y no conoces alguna, tú creas un prejuicio. La palabra prejuicio es básicamente eso, es que hacerte un juicio de una persona sin conocerlo. Prejuzgar sin saber. Y la discriminación es básicamente miedo. Y el miedo es desconocimiento e ignorancia. Es cierto.
Entonces, una vez que tú tienes la información, eso se va tumbando. Entonces, desde pequeño yo empecé a ver cómo eran las personas per se, pero también empecé a ver cómo la gente le tiene miedo a la gente o a lo que no conoce. Entonces, ya yo sabía cómo iba a ser el resto de mi vida, que iba a estar bregando con ese tipo de cosas, porque son de la tendencia del ser humano a tomarse atajos. Jordi se ve que él es, se ve que, no se ve nada, yo no te conozco. Ese atajo no me va a servir para saber lo que eres tú. Para saber lo que eres tú, yo tengo que tratarte. Por eso una vez tú dijiste eso, no hay atajos para conocer las personas. Exactamente. Qué bueno, interesante. ¿Y cómo fue para ti entrar a la primera oportunidad que tuviste? Mira, lo bueno es que yo siempre digo, y eso me pasó a mí, yo me estaba preparando para ese día, para ese gran día donde me llega la primera oportunidad y hacer una primera audición, pero yo siempre preparado. Entonces llegó el día donde estaban buscando un papel para una película con Mira Sorvino, Chad McQueen, estaban buscando un latino para ser el villano de la película. Entonces yo fui a mi audición. En esa audición estaba John Leguizamo, no sé si tú lo sabes, John Leguizamo, estaba Benjamin Bratt y un par de gente más que yo conozco, Paul Calderón y un par de más. Y yo fui a esa audición y hice la audición y el director le gustó, me llamó de nuevo. En la próxima callback, le llaman callback, ya no estaba Benjamin Bratt, estaba John Leguizamo, yo y Paul Calderón. Wow. Entonces me llamaron por un tercer callback y de ahí estaba yo y John Leguizamo. Ya fue reduciéndose. Fue reduciéndose. Y después me llamaron que el papel era mío. Entonces ahí fue donde la vaina cambió para mí, en mi carrera. Esa película que en ese tiempo se llamaba New York Undercover Cop, eso fue un palo en la industria de cine independiente y cambió mi carrera. Y eso fue porque yo estaba preparándome para ese momento, para cuando me llega esa oportunidad, hay que estar preparado. Y así que yo digo que como actores, no es de que privar que son actores, sino hay que prepararse y prepararte 100% en lo que es la técnica de actuación. O sea que, Manny, en cierta manera, tú siempre tuviste el convencimiento, primero del esfuerzo, del sacrificio, y de la disciplina, que es lo que más bien quiere transmitir. Las cosas no son fáciles. No es simple y llanamente yo llegué aquí y yo necesito que me den la oportunidad. Sí. A raíz de eso, yo vi, tienes más en actuaciones de más de 50 películas que pude contar. ¿Cómo te fue en esas CSI, que son películas en las que tú has trabajado, que también son más o menos del ámbito policíaco? Sí. ¿Cómo llegaron esas oportunidades? ¿A raíz de la primera? ¿Cómo se dio eso? Mira, sí, no, lo bueno con esta carrera es que cuando tú haces un papel interesante o un papel que tú le das un cambio a lo que es el papel estereotípico que ofrecen en la industria gringa, porque en verdad para latinos hay papeles que son tú vas a ser el villano y esto que los villanos hacen. Siempre es así. Pero ahora yo como actor tengo que darle un color a ese villano, tengo que darle un corazón a ese villano, tengo que darle la razón por qué el villano es villano o la razón por qué hace lo que hace. Y eso vale mucho para los productores, para esa industria donde yo dice, ven acá, pero este hombre es malo, pero me gusta el hombre porque yo conozco la razón por qué hace lo que hace. Y ese es mi trabajo como actor. Entonces en esos episodios de CSI Miami, de Law and Order, de todo eso, siempre me ofrecen papel de villano porque no tengo cara de gente buena. Pero yo le doy un toque diferente a lo que ellos están buscando. Y eso vale mucho para que yo diga, ¿sabe? Que me gusta ese actor porque me está ofreciendo algo diferente de lo común. De lo común. ¿Qué eso resultó para ti? Cuando ganaste la primera ocasión, tu carrera comenzó en el 93. Sí. Con Washington High, en la que tú fuiste coescritor, productor y también participaste en ella. Ganaste en Milán, Italia, el mejor actor. Sí. ¿Qué resultó para Manny Pérez ese reconocimiento? No, eso también fue otro momento en mi vida que también cambió mi carrera.
Y también eso ayudó que la gente en Hollywood me vean a mí en otros retratos, no solamente el villano, sino, oh wow, este tipo con un papel ganó un premio y ya eso me sube a otro nivel en mi carrera. Mire, yo creo que hablamos en el carro, que todo un proceso en esta carrera no es de hoy para noche, sino es de hoy para 20 años después, que uno en verdad sube a otro nivel. Entonces todo es cositas que uno va agarrando para subir a otro nivel en lo que es la carrera de actuación. Eres entonces una persona con mucha paciencia o consciente de lo que es la carrera de actor. Sí, yo tengo mucha paciencia. Algunas veces no, pero y algunas veces yo me he ido en lágrimas porque no es tan fácil como la gente piensa. Esto no es, señores, esto no es fácil. Y siempre yo se lo digo, algunas veces yo doy talleres, y eso es lo primero que le digo a los estudiantes. Señores, esto no es de que yo porque soy bonito, porque tengo ojos azules, no, eso no es así. Eso es un proceso largo. Los Panfleteros fue un grupo organizado al final de la década del 50 por Wenceslao Marcial Guillén Gómez. Lo organizó en base a células. Solamente Wenceslao Guillén conocía a todos los panfleteros. Después, solamente cada quien se conocía en su célula. Por ejemplo, yo conocía a Wenceslao Guillén, a Manuel Armando Bueno Pérez, a Pedro Jaime Tineo Tejada y a Luis Prudón. Tú eras de unas células de ellos, pero yo no lo conocía a más nadie, ¿Y por qué no caes por qué tú no caíste en la 40? Yo no caí porque a mí me podía delatar Guillén, Wenceslao Guillén, y lo mataron. No habló. A mí me podía mencionar Pedro Jaime Tineo Tejada y lo mataron. No mencionó mi nombre. A mí me podía mencionar Luis Prudón. No mencionó mi nombre y lo mataron. A mí me podía mencionar mi nombre, Manuel Bueno. Quedó con vida y no me mencionó. A ellos yo les debo la vida. ¿Hay más panfleteros vivos? Sí. ¿Yo lo conozco? No. No. O sea, entonces, era una forma de sobrevivir en esa época. Una forma de sobrevivir en esa época. ¿A quién yo puedo decir que le debo la vida? A Wenceslao Guillén, a Manuel Armando Bueno Pérez, a Luis Prudón y a Pedro Jaime Tineo Tejada. Entonces, reiterando, este próximo 29 de enero... El 29 de enero de 2021 se cumplen 61 años del asesinato colectivo de los panfleteros de Santiago en el centro de tortura La 40. No se sabe dónde están sus tumbas. Ahora bien, y reitero, este libro debe estar en cada hogar dominicano y particularmente de Santiago. En un minuto, ¿qué le evoca cuando escribía o cuando recopilaba todo eso basado en el documento? ¿Qué le evocaba a Negro Veras recordar eso? Jordi, te voy a decir como ser humano, como ciudadano y como tu padre, no me gusta tocar el tema de los panfleteros de Santiago. No me gusta tocar el tema, pero por el hecho de que no me guste, no puedo dejar que se queden en el olvido. Muchas veces he dicho, no hablo más de los panfleteros de Santiago, pero lo menos que puedo hacer por aquellos que murieron por mí y por otros más es un pequeño aporte. Y yo creo que algo he hecho para que no se pierda la memoria histórica de los panfleteros de Santiago. Vamos a una pausa. Papi, no solamente ya hemos hecho un recorrido a través de tu vida, y hay una parte que habíamos mencionado en el programa anterior,
y qué fue tu relación con el aspecto internacional, tu papel en el Consejo Mundial de la Paz, y eso te dio la oportunidad de conocer líderes políticos internacionales. ¿Cuáles son algunos de ellos que puedas mencionar, que le tienes admiración? ¿Por qué? Que puedas exponer en poco tiempo. Yo en la década del 70 y parte del 80, yo formé parte en el país, internamente, de varias organizaciones del Movimiento Internacional de Solidaridad. Movimiento de solidaridad con Puerto Rico, con Haití, con El Salvador, con Cuba. Además, formaba parte de 2 organizaciones a nivel internacional y mundial. A nivel internacional yo era miembro de la presidencia del Tribunal Antiimperialista de Nuestra América. Como juez del Tribunal Antiimperialista de América me correspondió juzgar a Ronald Reagan, tanto en Nicaragua como en Libia, la República Popular Libia, y en Cuba. Y también formé parte como miembro de la presidencia del Consejo Mundial de la Paz. Pero una revuelta que se aproximaba a revolución porque estaba planteando la restauración de un gobierno que el pueblo se había dado, que tenía una constitución y un líder reconocido. La de profesor Bosch. Y ese fue el fondo del reclamo, retorno al poder de Bosch y la constitución con la que él llegó al poder. Esa fue la razón del proceso. ¿Cómo se da eso? Señores, la muerte de Trujillo abrió un proceso aquí. Y nosotros, los antitrujillistas que habíamos salido de la cárcel, que éramos los compañeros de Minerva, que esas 3 muertes de esas mujeres gravitaban en nosotros como una presión moral para uno seguir en el camino, claro, nos encontramos con que no teníamos formación y el 14 no pudo participar en las elecciones primeras con Bosch. Sí, es cierto. Fue Viriato Cívico, con los cívicos y la oligarquía de este país, y Bosch que vino. Ves que tiene a los izquierdistas de un lado y que tiene la aristocracia por otro, y en el fondo él apeló a una política que se tradujo en el borrón y cuenta nueva para acercarse a la derecha trujillista. Claro. Y ese fue el éxito de su logro. Además de su papel educativo todos los días, claro, que escuchábamos nosotros. Basado en eso, tumban a Bosch y lo que Bosch nos dejó fue una constitución que no pudo aplicarse, pero nos dejó la imagen de lo que era un gobierno distinto a la dictadura de la que nosotros veníamos. Militares seguidos a él, cuando lo tumban, siguieron entonces conspirando, y ahí es que está el papel de Fernández Domínguez. El coronel. Fernández Domínguez era hijo de un general vinculado al trujillismo y una macana, un asesino, Ludovino Fernández. Pero Francis Camaño era hijo de otro general trujillista, del señor Camaño, otro general, el general Camaño. Y los dos, sin embargo, por la relación que tenían en la jerarquía, eran personas muy vinculadas. Antes que usted diga, y no me pierda la idea, ¿cómo se sentían ustedes? ¿Nunca hubo una duda, o ellos, frente a ustedes, de saber que eran hijos de trujillistas, de padres trujillistas, en el ámbito militar? Entre ellos, ¿no había hacia ustedes una duda, o de ustedes hacia ellos una duda? No, por el problema de cómo ocurrieron los factores de la alianza. El hecho cierto es que eso es lo que permite que Fernández Domínguez siga conspirando, reúna un equipo de 12 militares, lo sacan del país, pero los militares siguieron trabajando. Y sin él estar aquí es que se produce el incidente que hace que estalle la revolución o la revuelta. Y en ese marco, un sábado. ¿Sábado de qué fecha? 24 de abril, el sábado 24 de abril. Cae precisamente igual que este año. Sí, cae sábado. Ese sábado, 24 de abril, a la 1 o algo más de la tarde, yo estoy en la casa de mis tíos de la calle Caracas y tengo puesto Radio Comercial
porque esa era la norma, la emisora más popular de esa época. Y nos sorprende el ritmo de la marsellesa, que uno conocía. ¿Y qué pasa? Y sobre ese fondo de la marsellesa que aparece Peña Gómez, a hacer el anuncio de que un campamento militar se había proclamado contra el gobierno, reclamando el retorno de voz y la vigencia de la Constitución. Y esa noticia fue un estremecimiento en toda la ciudad. Y en ese sentido del impacto de la información de que había un levantamiento, comenzaron en la tarde todo el mundo a buscar contacto, comunicación. El 14 de junio, en el que yo era parte de su dirección, estaba muy dividido. Los que habían ido a la loma y los que no habíamos ido. Yo no estaba aquí cuando la guerrilla, yo estaba fuera del país. Por una discusión que tuve en cómo se organizaba pero había entrado clandestinamente. Y el hecho de que nos ponemos de acuerdo entre nosotros para reunirnos por la mañana del domingo, porque frente a un hecho así teníamos que tener una presencia. Y eso se fortaleció cuando a medianoche la sirena de los bomberos sonó mucho tiempo, que la sirena era un arma de alarma en esa época. Y era que don Danrito había aparecido a las 9 de la noche en la televisión sin saco, con una forma muy desvencijada, anunciando que le daba a los militares hasta por la mañana para abandonar su campamento y si no, para rendirse, y si no, lo iban a bombardear. Y eso generó que los militares se dijeran hay que salir de aquí. Y ellos son los que salen, llegan al Parque Independencia, hacen sonar las bocinas, las sirenas de los bomberos. Y cuando todo levantado por la mañana, hay una atmósfera de insubordinación en la ciudad. Y el 14 se reúne en su dirección, en medio de ese ambiente, de que los guardias llegaron al Parque Independencia, que estaban regados, de que el pleito estaba echado. Y entonces se plantea entre nosotros una cuestión. Éramos dos grupos, ninguno aceptaba que un grupo fuera representado militarmente por el otro. Y en esa tensión yo intervengo y digo, somos dos grupos. No es verdad que ninguno va a aceptar que el jefe militar sea del otro grupo. Estamos obligados a un hecho de poner corresponsables. Y los únicos corresponsables que podemos asumir eso somos los únicos amigos entre estos grupos, Juan Miguel Román y yo. Y eso terminó la discusión y Juan Miguel y yo salimos de ahí domingo de la mañana como los corresponsables militares del 14 de junio a comenzar a reunir a la gente, a movilizarlo. Por eso siempre ha venido el consejo de mi papá. Tú decías en una oportunidad, a alguien le dijiste, es fácil la honestidad, o es fácil el camino a la honestidad, si no mal recuerdo. ¿Por qué razón es tan fácil? ¿Tú consideras que...? Sí, porque el camino hacia la honestidad, todo está bien, todo es bien valorado, entonces uno va como sin miedo, entusiasmado, porque lo está haciendo bien. Pero basta, porque eso le ocurre a la reputación, basta un solo segundo de que no lo haga de manera correcta para que toda esa reputación se caiga. Entonces la honestidad tiene ese camino hasta cierto punto fácil, pero el terminar bonito es una decisión, como todo. Juan, ya para finalizar, ¿qué experiencia rápida, en pocas palabras, de esos 40 años la comunicación, has estado con alumnos, te encanta educar, sí, es tu pasión, una de tus pasiones? No hablamos de eso, pero es una de mis pasiones, ¿no? Claro. ¿Qué anécdota buena, no mala, que aún aprende mucho, has tenido o tuviste en esos años de Jurón, de 100 grados y de todo ese transitar de la vida? Yo conocí a doña Mantina, así en un barrio de Santo Domingo. Era una abuelita que tenía su nieto y era inválida y bueno, yo la fui a visitar porque le goteaba pues en su casa, ¿verdad? Entonces la pobrecita no tenía. Y me fui a tomar un café con ella, con el doctor Cruz Jiménez. Ah, sí. Sí, y vi esa realidad, pero también vi la lucha porque ella decía, aún teniendo 80 y pico de años, ella quería preparar el café y hacer el esfuerzo, aún con todas las dificultades. Y no hay problema, si eso no, usted no me lo puede resolver, no hay problema, porque yo he seguido viviendo. O sea, no es un nivel de conformidad, es conseguir, Jordi, estar en armonía con lo que es, con la realidad. Claro. ¿Entiendes? Independientemente de tus circunstancias. Esto es lo que hay.
Punto. Mira tu propio caso, Jordi. Tú has tenido que bregar con lo que es. ¿Sí o no? Sí. ¿Me entiendes? Y Así nadie es. sabe de esa interioridad tuya y de lo que eso ha podido suponer Así para es. ti, pero tú has tenido que. ¿Y dónde tú estás sentado? Tú podrías estar en una cama, tú podrías estar con un psiquiatra lamentándote. ¿Y dónde tú estás ahora? Tú estás ahí parado. ¿Me entiendes? Entonces, para mí, eso, lo que tú representas y lo que Amantina representa, para mí es el valor más inmaculado y el valor que me gustaría inculcarle a mis hijos y yo permanecer con él, en caso de que lo tenga. Cuando una gran parte de la población que ha tenido una cierta duda en la aplicación de la justicia o el trabajo del Ministerio Público, que apoya mucho la creencia en la persona de Miriam Germán y su equipo para la condena contra un caso determinado, ya sea de corrupción o ya sea de narcotráfico. Es que si la gente tiene fe y el trabajo nuestro es un trabajo de equipo, no de mí, ni de este, ni de aquel, es un trabajo de equipo donde todos tenemos que aportar para llegar a una buena salida. Claro. Y a mí a veces me corta un poco la reacción de la gente porque yo no estoy acostumbrada a eso y no tengo. ¿La paran en la calle o le exigen? Sí, un señor una vez cuando antes de que empezaran los procesos, cuando estaba una investigación en un consultorio de un médico, un señor que salía antes que yo, muy mayor, yo estaba en espera, él casi arrastraba los pies. Y cuando se para frente a mí me dice, ¿usted es fulana? Y yo, sí, señor. Y me dice, trabajen. ¿Y cómo lo tomó? A mí me dio casi deseo de reír y al otro día se lo dije a los compañeros. Pero ustedes laboran de 7 a no saber qué hora. Sí, porque al principio la gente no comprendía que un proceso de investigación no es de ahora para ahorita. Claro. Eso es algo que pienso que a la opinión pública hay que irla educando. Sí. En esa parte. Brevemente, porque ya estamos en los minutos finales. ¿Con quién es su compromiso? Con este país. Y mucha gente me dijo a mí que para qué yo acepté esta posición. Entonces, mira, yo tuve una situación conflictiva, difícil en el Consejo de la Magistratura. Me apoyaron gente que yo no creía. Y a un nivel tan general que yo sentí que yo no podía negarme a eso que la gente demandaba. Como que hubiera sido hacerle un desplante a todas esas personas que en esas circunstancias creyeron en mí. Comprendo perfectamente. En 30 segundos, doña Miriam. Un mensaje de la Miriam que salió de las Lilas, pasó por la Fiscalía, que rodé en Yagua, la Judicatura y hoy es procuradora. ¿Qué reflexión en 30 segundos? En toda sociedad hay grupos antagónicos, enemigos, y el que tiene sus principios definidos no tiene, y voy a usar una frase de uno de mis dioses particulares, de Alfredo Citarrosa,
que no tiene que acostumbrarse la gente al desuso del alma ni a la razón del enemigo. Wow, yo había leído esa frase y me quedé y usted me la acaba de regalar. Hackeando el sistema. Y la verdad que a mí me encantó tanto, fue un reto el que tú asumieras eso en una sociedad que seguimos siendo algo cerrados, en que hay muchos tabúes. Bueno, el tema de las 3 causales y todavía no, que sacarla del Código Penal para poner una ley especial. La cuestión es no meterse con asuntos muy delicados, pero seguimos teniendo números muy altos. Niñas embarazadas, violaciones, en fin, seguimos siendo números negativos por esos tabúes. ¿Qué nos pasa como sociedad? Mira, desde la educación sexual nos enseñan mucho a entender la comunidad para poder impactar en las cifras. Y una de las cosas que a mí particularmente me han hecho entender es que es mucho más fácil manipular el poder cuando tú no tienes pensamiento crítico. Cuando desde la educación no te enseñan a pensar, cuando lo que te enseñan es a obedecer. Y precisamente un pueblo como este, que ha tenido una carencia de educación de calidad pública, porque este país no es rico. Aunque tú tengas los hijos en el colegio y 2 o 3, las masas están en las escuelas, están en los liceos, que es donde yo voy a educar. Y la situación ahí es una situación precaria. Entonces... ¿Aún con el 4%? Aún con el 4%. Aún con el 4%, los maestros necesitan recursos, necesitan educarse para tener mejor manejo, pero al mismo tiempo el entorno no está funcionando porque el sistema educativo está obsoleto. Entonces, necesitamos entender que si yo no puedo desarrollar pensamiento crítico porque no me enseñan a pensar, porque cuestionar está mal, porque cuando cuestiono inmediatamente me ven como un rebelde o de alguna forma no tengo los recursos porque en la escuela lo que me está poniendo son contenidos que yo encuentro en Google y donde literalmente tengo un entorno que es vulnerable, un entorno donde yo tengo comportamientos de riesgo muy cerca y tengo una familia que no está entrenada tampoco. Le estamos exigiendo a la familia que haga algo que no puede hacer. Cuando la gente me dice, no, Elaine, es que eso es responsabilidad de los padres, pero ¿cómo le vamos a dar una responsabilidad a los padres cuando ni siquiera los padres han sido educados, ni han tenido los recursos para poder manejar? Estamos sobreviviendo. Y eso tú lo notas en las conferencias. Claro. Si tú estás sobreviviendo, no me pidas que piense. Si yo tengo que salir a la calle y un celular, yo tengo que tenerlo en el último vagón de mi cuerpo para que no me atraquen, si yo no tengo el recurso de agua, luz, si yo no tengo unas necesidades básicas satisfechas, no voy a poder pensar de la misma manera. Entonces, cuando hablamos de educación y de educación sexual, hablamos de un pilar que se traduce en cifras. Estamos hablando de vidas. Nosotros tenemos las peores cifras en materia de salud sexual y reproductiva. Somos uno de los países de la región con la cifra más alta de embarazo, con la cifra más alta de abuso, con la cifra más alta de violencia de género. Entonces necesitamos pensar cuál es el objetivo de seguir queriendo tapar el sol. Bueno, y ahí hay que agregarle esa parte que apenas ahora acabamos de aprobar por el Congreso, la eliminación del matrimonio infantil. En el ahora, casi a las puertas del 2021. Eso es Gracias a Dios, ¿eh? Pero es lo que te digo, entonces, al final de cuentas, ¿a quiénes le conviene la ignorancia? ¿A quiénes le conviene la ignorancia? Por eso necesitamos tener una sociedad que despierte y pueda reclamar derechos. Aquí no estamos hablando de opiniones, aquí estamos hablando de derechos humanos. Un adolescente que está teniendo relaciones sexuales necesita recibir atención, no puede suplicar o que su mamá le salga o su papá quiera. Porque parece que es más fácil luego condenar a ese adolescente y decirle, ¿y por qué tú lo hiciste? ¿Y por qué no te colocaste? ¿Y por qué? Pero yo no lo sabía, o yo no me atreví a preguntarlo. Entonces, se condena a gente como tú, que habla del tema. Y lo he notado. A ti te están condenando porque abres esa caja de Pandora, que no necesariamente tiene cosas malas, sino que para esa gente es una caja de Pandora. ¿Por qué te temen? O temen al tipo de personas como tú, que en una sociedad como esta se les atribuye como una desadaptada social.
por el sistema, ¿eh? Exacto. Para que el sistema pueda sostener el poder, necesita de la ignorancia. Y cuando yo despierto con la información, yo no, todas las personas, porque aquí hay mucha gente, tú eres una de ellas, que están despertando la conciencia colectiva, quiere decir asumir el rol de mi vida, tener el poder de yo, no depender de la aprobación de los demás, esos somos molestosos para el sistema, porque le estamos quitando poder. Porque cuando tú controlas la mente de la gente, tú lo tienes todo. Y el problema que tenemos aquí es que la ignorancia, el circo, es lo que controla la mente de la gente. Nos dan un placebo a través de la comedia, a través del dembow, a través de una serie de cosas para entretenernos de los reales problemas que tenemos como sociedad. Y eso no lo digo yo, las cifras están ahí, las cifras no son números fríos, son personas. Entonces, por eso nosotros molestamos y por eso a mucha gente no le conviene nuestra voz.